Hola y bienvenidos. Hoy nos vamos a meter en un jardín, pero uno de esos que de verdad merecen la pena. Tenemos sobre la mesa un fragmento de una obra que, bueno, ya solo el título es toda una declaración de intenciones. Ideales rotos. Sufrimiento refractario, de Hernando Bernal. Sí, el título ya impone. Y la tesis que plantea es de las que te dejan pensando días. Básicamente, que hay una línea directa entre esta crisis de valores que todos más o menos impuimos y una forma de malestar psicológico que, no sé, cada vez se nos hace más bola, más difícil de solucionar. Así que nuestra misión hoy es un poco seguirle el rastro a este argumento. Vamos a intentar entender qué son esos ideales, por qué se están rompiendo según el autor, y sobre todo, qué tiene que ver todo esto con que hoy, pues parece que sufrimos de una manera nueva, más solitaria. El texto arranca además apuntando a un lugar muy concreto y quizá un poco polémico. Sí, totalmente. Empieza con una figura que hoy está, bueno, muy cuestionada, el padre. Bernal lo que plantea es que tradicionalmente la función del padre no era solo traer el pan a casa, sino algo mucho más simbólico. Ajá. Era el encargado de transmitir los grandes ideales de la sociedad, el deber, el honor, la ley, al núcleo familiar. Funcionaba, por así decirlo, como un imán. Como un imán. Me gusta la imagen. Sí, y todos los miembros de la familia orientaban sus brújulas internas, sus identificaciones, hacia él. Era el ancla que conectaba la pequeña barca de la familia con el continente, con la cultura. Claro. Y ahí es justo donde el autor lanza el primer dardo. Se pregunta, ¿sigue el padre cumpliendo esa función hoy? Y la respuesta que da es bastante clara. Es un no rotundo. Y lo que es más provocador, sugiere que esa sensación tan extendida de que ya no hay valores, de que todo es líquido y relativo, no es algo abstracto. No, no. Es el eco directo de la caída de esa función paterna. Eso es un titular tremendo. Es un titular, sí. Básicamente está diciendo que uno de los pilares de la sociedad se ha venido abajo y casi ni nos hemos dado cuenta. Exacto, lo presenta como el epicentro del terremoto. Y para entender las réplicas, las consecuencias, primero hay que entender la importancia de esos ideales. Vale, vamos a desgranar eso, porque según el texto no son solo ideas bonitas, ¿no? Para nada. Insisten que no son adornos morales, son literalmente el andamiaje sobre el que construimos nuestra psique. Son las identificaciones con las normas y valores de nuestra cultura, lo que nos permite, bueno, saber quiénes somos y cómo encajar en el mundo. O sea que sin ellos es... Es como intentar construir un edificio sin planos y sin vigas. Estás perdido. Vale, lo entiendo. Los ideales son como el sistema operativo que nos instalan de pequeños para poder funcionar en sociedad. Necesitamos un marco, unas reglas del juego. Pero aquí es donde el argumento de Bernal se retuerce y se pone, para mí, fascinante. Sí. Porque nos dice que esa misma estructura que nos sostiene es, inevitablemente, la fuente de nuestro sufrimiento. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible? ¿Cómo puede ser que lo que nos construye sea también lo que nos rompe? Pues porque ahí reside la gran paradoja de estar civilizados. Esos ideales culturales, ese deber ser que nos imponen desde fuera, choca frontalmente con nuestra naturaleza más cruda. Mm, El autor no se anda con rodeos y menciona explícitamente los impulsos sexuales y agresivos. Es una batalla interna constante. A ver, dame una imagen para que lo vea claro. Imagina un río muy caudaloso, esos son nuestros impulsos. La civilización construye una presa, que son los ideales. La presa es necesaria para que el río no arrase con todo y para generar energía útil. Pero la presión del agua contra el muro es constante y brutal. Entiendo. Pues de esa presión, de esa tensión, es de donde nacen los síntomas. La ansiedad, las inhibiciones, es el precio que pagamos por no vivir en la selva, por decirlo de algún modo. Qué buena analogía. O sea, el sufrimiento no es un error del sistema. No, Ujú. Es una característica del sistema. siempre ha sido así. La cuestión entonces, y creo que este es el corazón del texto, es que esa presa se está agrietando. Se está agrietando, exacto. Y el autor sostiene que estamos viendo las consecuencias por todas partes, en una serie de síntomas que él considera rabiosamente contemporáneos. Sí, y la lista que da es muy reconocible, aunque usa términos que hoy, bueno, pueden sonar un poco duros. Sí, son un poco directos. Habla de las toxicomanías, de los ataques de pánico, a los que él llama angustia grave, y luego menciona la depresión. Y aquí usa una expresión muy fuerte. Cobardía moral. Eso es. Un momento, para ahí.
Cobardía moral. Eso hoy en día sonaría casi a insulto. Es una expresión muy bestia. Es muy bestia, sí. El texto explica por qué usa un término tan potente. Porque no creo que quiera decir que una persona con depresión sea literalmente una cobarde. No, en absoluto, claro que no. Es una provocación para hacernos pensar. Lo que Bernal sugiere es que, desde su perspectiva, la depresión contemporánea podría entenderse como una especie de rendición del individuo ante ese conflicto interno que mencionábamos. Una rendición. Sí, como si al caer los grandes ideales externos que antes te obligaban a luchar y a sostener esa tensión, el sujeto dijera, no puedo más, y se retirara de la batalla. Ah, vale. Es la incapacidad de afrontar el conflicto inherente a la vida, pero no por una debilidad personal, sino por la falta de un por qué o un para qué luchar que antes te daba la cultura. Es controvertido, sí, pero nos obliga a mirar el fenómeno desde otro ángulo. Vale. Visto así tiene más sentido. No es un juicio de valor sobre la persona, sino un diagnóstico sobre la estructura que la sostiene, o más bien, que ha dejado de sostenerla. Exactamente. Continúa con la lista porque es muy reveladora. Pues completa el cuadro con el estrés, que para él es simplemente el nombre moderno de la neurosis de toda la vida, y añade la anorexia, la bulimia, los trastornos obsesivo-compulsivos Y los fenómenos psicosomáticos. y los psicosomáticos también. Lo interesante es cómo los mete todos en el mismo saco. Para él, una adicción, un trastorno alimentario o el estrés laboral no son problemas distintos con causas distintas. Son solo manifestaciones diferentes. Son manifestaciones diferentes de la misma raíz, el derrumbe de esa presa de los ideales. Al no haber un cauce claro, la energía del río interior se desborda caóticamente por donde puede. Es como si una casa se quedara sin tejado y empezaran a salir goteras por todas partes. Una es la depresión, otra la ansiedad, otra un TOC, pero el problema real es que falta el tejado. Justo esa es la idea. Y el texto da un paso más allá, un paso que da título al libro, y que es francamente desolador. Dice que todo este sufrimiento es refractario. Exacto. Y refractario es un término médico que significa básicamente que algo no responde al tratamiento. Bernal afirma que estos síntomas contemporáneos son increíblemente resistentes a las terapias. Y eso es un desafío brutal. Brutal. Para psicólogos, psiquiatras, para cualquiera que intente ayudar. No es solo que haya más gente sufriendo, es que las herramientas que teníamos para aliviar ese sufrimiento, pues parece que están perdiendo eficacia. ¿Y por qué? ¿Cuál es la explicación para esa resistencia? Si sabemos que el problema es la falta de tejado, ¿por qué es tan difícil de arreglar? Aquí llega la idea más sutil y para mí la más potente del texto. Lo describe como un sufrimiento autístico. Con cuidado con la palabra, ¿no? Trastorno del espectro autista, para nada. Se refiere a su raíz etimológica, autos, que significa uno mismo. Es un sufrimiento que se vive en una soledad radical. Encierra a la persona en su propio mundo interior. Dame una imagen para entenderlo mejor, porque este concepto es trave. A ver, imagina que antes el malestar psicológico hablaba una especie de lenguaje universal cultural. Todos en una sociedad, incluido el terapeuta, compartían un diccionario común de conceptos: la culpa, el pecado, el honor, el deber. Vale. Aunque tu sufrimiento fuera único, se expresaba en un idioma que todos compartían. El terapeuta podía traducir tu dolor y ofrecerte una narrativa, una solución, dentro de ese sistema. Ya veo. Pues bien, el sufrimiento autístico o solitario del que habla Bernal es como si al desaparecer ese diccionario común, cada persona que sufre empezara a hablar en su propio dialecto privado. Intraducible. ¡Qué potente! El sujeto está atrapado en una habitación, hablando consigo mismo en un idioma que nadie más entiende. El terapeuta llama a la puerta, intenta escuchar, pero solo oye un murmullo ininteligible. La falta de un ideal fuera se convierte en una cárcel dentro. Esa es la clave. Por eso es refractario. No puedes curar a alguien con quien ni siquiera puedes comunicarte en un nivel profundo. Es una idea potentísima. Vale, creo que ya tengo todas las piezas. A ver si soy capaz de reconstruir la cadena. Es como una fila de fichas de dominó. Venga. La primera ficha que cae es esa función simbólica del padre, el transmisor de la ley y los valores. Correcto, el ancla se suelta. Al caer esa ficha, tira la siguiente: los grandes ideales compartidos. El mapa cultural se vuelve borroso, se llena de caminos que no llevan a ninguna parte. La presa se agrieta. Exacto. El marco de referencia se disuelve. Y entonces,
La tercera ficha. Esa tensión inevitable entre nuestros impulsos y la cultura, que antes estaba más o menos contenida, se desborda sin control. Y se manifiesta en toda esa lista de síntomas modernos que hemos visto. Muy bien, y eso nos lleva a la última ficha de dominó, la más pesada de todas. La consecuencia final. Ese sufrimiento desbordado, al no tener un cauce cultural, un lenguaje común para ser expresado y entendido, se convierte en una experiencia radicalmente solitaria, autística. Y por eso mismo. Se vuelve refractario al tratamiento. El náufrago no solo está solo en el mar, sino que ha olvidado cómo pedir ayuda en un idioma que los barcos de rescate puedan entender. Lo has clavado. Es una secuencia lógica impecable y a la vez aterradora. Sí lo es, porque conecta un cambio que vemos en la sociología de la familia con la experiencia más íntima y dolorosa que puede tener una persona. No dice que la gente de hoy sea más débil. No, en absoluto. Dice que el suelo que pisa es mucho más inestable. Esa es la clave de todo el argumento. Saca el foco del individuo y lo pone en la estructura cultural. No es un problema de cerebros rotos o de infancias traumáticas en el sentido clásico, aunque eso también exista. Es un síntoma de un mundo roto. De un andamiaje colectivo que se ha vuelto frágil. Justo. La conexión entre lo macrosocial y lo micropsicológico es el corazón de la tesis de Bernal. Entonces, si tuviéramos que quedarnos con una gran idea de todo esto, ¿cuál sería? Para mí, es una invitación a levantar la vista. Sí, totalmente. A dejar de pensar que el aumento de la ansiedad o la depresión es solo un problema médico o personal. Bernal nos obliga a considerarlo también un problema cultural, casi filosófico. Totalmente. La idea de fondo es que quizás una parte importante del malestar actual no es una enfermedad que el individuo deba curar en solitario. Es una reacción lógica y dolorosa a la pérdida de referentes comunes. Claro. Y es importante recordar lo que decíamos antes. Esos viejos ideales eran conflictivos, generaban culpa, represión. No se trata de idealizar el pasado. No, para nada. Pero al menos ofrecían una estructura. Un relato compartido que daba sentido incluso al propio sufrimiento. Quizá era un malestar más negociable, porque existían las palabras y los conceptos para ponerlo sobre la mesa y discutirlo. Es una reflexión que te deja con una pregunta abierta, casi una pregunta para nuestra generación. Si aceptamos esta premisa, si la caída de esos ideales compartidos nos ha llevado a un sufrimiento cada vez más incomunicable, donde cada uno está encerrado en su propia celda de dolor. Entonces, la pregunta que el texto deja flotando en el aire es, en este mundo sin esas figuras de autoridad claras, sin esos mapas unificadores, ¿qué podemos construir? ¿Qué podemos poner en su lugar? Exacto. ¿Qué nuevos referentes, qué nuevas formas de comunidad podemos crear para volver a tener un anclaje? ¿Cómo podemos inventar un nuevo lenguaje compartido que nos permita que el sufrimiento deje de ser una condena a la soledad y vuelva a ser algo que al menos podamos poner en común? Esa es quizá la gran tarea de nuestro tiempo.